¿Qué debe saber una pyme sobre transporte internacional? ¿Hasta qué punto es crucial para ser competitivos? ¿Es un servicio que se puede externalizar o asumir internamente? Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas que quieren vender a terceros países es el relativo al transporte internacional. Del éxito de sus procesos va a depender su competitividad en mercados internacionales y su continuidad como empresa exportadora. Asumir los costes del transporte, negociar con un importador, cobrar una venta internacional, establecer acuerdos para evitar riesgos, conocer las aduanas del país de destino o incluso adaptar nuestro producto a las condiciones físicas del transporte elegido son solo algunos aspectos que son cruciales y que deben conocer las empresas que quieren exportar al exterior. De los procedimientos, de su operatividad, de la terminología, es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros expertos en transporte internacional. Ellos son Natalia Velasco, que es experta en transporte internacional, es consultora de comercio internacional y profesora en el máster de gestión internacional de la empresa del ICEX SECO. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Y Carlos Coca es directivo de Air Farm, que es un operador logístico, es agente de IATA, también especializado en transporte internacional y logística y profesor de ICEX SECO. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto es importante, Natalia, el transporte internacional para una empresa que quiere empezar a internacionalizar sus servicios? Pues para una empresa que quiere internacionalizarse es esencial, no hay duda, es algo que es esencial. ¿Por qué? Porque nos estamos planteando que la mercancía, el producto que esa empresa quiere vender, tiene que atravesar territorios y llegar a terceros países, bien seas terceros países donde además tendrá que solventar problemas aduaneros, problemas documentarios o documentales, y si vende también en el ámbito intracomunitario tendrá que llevar sus mercancías al destino, a su cliente, y si quiere ser competitiva tendrá que saber cómo gestionar toda esa operativa logística y del transporte. Carlos, ¿estamos hablando de un proceso complejo, de un proceso sencillo, de un proceso largo? Es un proceso que depende de los destinos y países. Puede ser bastante complejo y depende del tipo de producto también. Es un proceso que puede diferenciar entre el éxito y el fracaso de la empresa. Hemos hablado de competitividad, ¿no? Va a depender mucho ese proceso de lo competitivos que seamos internacionalmente. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros, si queremos ser competitivos, tenemos que tener la certeza, lo primero, de que la mercancía le llega como el cliente quería, en el tiempo que hemos establecido con él, y que para que él pueda despachar le hemos mandado no solo la mercancía, sino los documentos necesarios para que él pueda obtener esa mercancía. Si queremos ser competitivos y en la primera que ya estamos enviando mercancías, por ejemplo, para una pyme que estuviera empezando, le llega la mercancía al cliente retrasada o no hemos controlado correctamente el transporte y la logística adecuada, el frío, los tiempos de estancia y de carga, etcétera, o se carga o se descarga de manera inadecuada y no se le envían los documentos, desde luego vamos a ser muy poco competitivos en el exterior. Pero Carlos, ¿cuáles son los primeros pasos que deben dar las empresas? Como hemos dicho, ¿se puede interiorizar este proceso? ¿Es mejor externalizarlo con empresas especializadas? En mi opinión y mi experiencia es mejor externalizarlo, pero el control de la gestión tiene que ser interno, por lo cual siempre tiene que haber alguien dentro de la empresa que tenga una formación mínima para poder controlar la gestión que se realiza. Porque de todos los procesos las empresas tienen que entender que no solo se acaba cuando se vende el producto, sino que al final, como nos decía Natalia, el proceso sigue hasta que llega al país de destino y sobre todo cuando uno cobra principalmente, ¿no? En esto influyen mucho los Incoterms de venta, que son esenciales en el transporte y logística internacional. Esto ya es una terminología demasiado especializada para empresas que quizás bueno, no están tan acostumbradas a todos los procesos que hay en el comercio internacional. ¿El Incoterm es algo que conocen las empresas por vuestra experiencia? ¿Sabéis que están acostumbradas a esta terminología? ¿Saben a lo que se exponen? No. De hecho, tanto Carlos como yo, que somos formadores, una de las partes esenciales en lo que es toda la parte no solo de logística y transporte, sino también en lo que a mí me atañe de contratación, son esenciales esos Incoterms. Los Incoterms son los grandes desconocidos. La gente sabe que existen, las empresas los utilizan, pero los utilizan mal porque la práctica habitual es incorrecta. Para que los Incoterms se utilicen correctamente, incluso por las empresas que los están utilizando ya, lo que hay que hacer es una formación correcta. Hay un ámbito esencial que es la formación en Incoterms
cada vez más demandada, se hacen muchos cursos in company, cada vez en más instituciones, y nosotros estamos encargados de darles esa formación y que aprendan el correcto uso para dar el servicio que se ha exigido, pero no solo por eso, sino, como decía Carlos, para no meternos en follones como empresa que queremos exportar y ser competitivos. Son esenciales. ¿Pero qué es lo que marca la diferencia de una empresa que ha utilizado correctamente un Incoterm de otra que no lo ha hecho, Carlos? Puede llegar hasta tener éxito o no en la internacionalización, porque te obligas a unos compromisos, depende del Incoterm utilizado, que hay veces que no puedes llegar a cumplir. Entonces, el utilizarlos correctamente y saber hasta dónde estás obligando significa un porcentaje elevado del éxito o no. ¿Cuál es la recomendación para las empresas? ¿Cuál es la mejor fórmula? Respecto de los Incoterms no hay fórmula, digamos, válida. Cualquier Incoterm podría ser válido porque para eso existen. Lo que pasa es que las empresas españolas tienen que conocer las ventajas y también los inconvenientes de utilizar unos y otros. El Ex-Works famoso, que está ya a punto de desaparecer, o eso parece que dice el Drafting Committee, el comité de redacción de los Incoterms 2020, parece que quieren ya eliminarlo. La propia CCI se inclina a que o nos lleva a que ese Incoterm lo utilicemos solo para el comercio doméstico, para el comercio nacional, y hacemos mal uso de él, quizás por desconocimiento. Nos recomiendan que utilicemos los F, un Free Carrier, que yo creo que sería mucho más correcto, pero son los grandes desconocidos los términos T, que nos dan mucho poder como vendedores, asumiendo todo lo que decía Carlos, la operativa, controlamos nosotros toda la operación sin asumir riesgos, que creo que eso es absolutamente esencial también. O sea, que lo que inicialmente pensábamos de, mira, yo me desentiendo, yo he vendido mi producto y ya ahí se acaba mi papel en internacionalizador, va a ser mejor que nosotros controlemos todo ese proceso. En mi opinión, por lo menos, dijésemos, cada una de las partes, el vendedor y el comprador, debería gestionarse sus aduanas, en origen o en destino. Esa es mi recomendación a nivel personal. Luego, incluir el transporte internacional o no en el contrato de compraventa, en esto ya es un poco el nivel de servicio que quieras prestar a tus clientes. Entonces, mi recomendación es que tanto en origen como en destino, tanto exportador como importador, se gestionen sus aduanas. Esa es mi recomendación. Pero... Sí, quería añadir solamente una cosa. Cuando estamos hablando de los Incoterms y hablamos solo del exportador, si bien estamos pensando en pymes, hay empresas españolas que tienen, digamos, más proyección que la mera exportación de productos. Es decir, hay una implantación, o hay una construcción, o hay una planta llave en mano, o lo que sea, donde los Incoterms, que son a lo mejor de esos delivered, esos entregados, son absolutamente esenciales, porque a lo mejor un DDP que está tan denostado, que cada uno haga su despacho, pero cuando ya estamos establecidos en destino, estamos obligados a tener un establecimiento permanente, desde luego nos da muchísimo juego y puede ser un Incoterm absolutamente deseable para que justamente la empresa que está tratando de cumplir con los requisitos del contrato, esas empresas que se dedican, por ejemplo, a instalaciones de parques solares, fotovoltaicos o energía eólica o lo que sea, que ellas mismas puedan enviarse sus placas o todo lo que tenga que ver con la instalación y sean ellos mismos los que despaches también en destino. O sea que también va a haber casuística para todo tipo de empresas. Igual que un Ex-Works, aunque es un Incoterm que recomendamos no utilizar, puede haber casos muy excepcionales donde a lo mejor alguien que vaya a mandar paquetería o que vaya a mandar productos que vayan a ir en transporte courier, pues a lo mejor un Ex-Works podría caber, siempre y cuando veamos que se vaya a consolidar con mercancías donde el cargador sea el propio importador y está cargando pequeñas piecitas. Imaginemos vinos de todo tipo de denominaciones de origen de aquí de España y que se mandaran todas ellas cargadas por un único cargador que sea un importador, pongamos ruso, chino o lo que sea. Cabida tienen, pero tendríamos que ver cuándo se deben de utilizar unos y otros. De cara a esas modificaciones o actualizaciones 2020 de los Incoterms, ¿qué deberían saber las empresas españolas de alguna forma para programar o, si acaso, adaptar sus procesos de transporte internacional de aquí a ese tiempo? Bueno, en mi opinión, una vez que se publiquen y al final se hagan efectivos, lo que hay que hacer es actualizar al personal que está en contacto con los operadores logísticos para que conozcan la nueva normativa internacional relativa a los Incoterms. Al final es formación del personal que está dentro de la empresa.
Oye, esa formación, aparte del conocimiento que deben tener sobre terminología como la que habéis puesto sobre el debate, también, por ejemplo, la relativa a las aduanas, ¿cuánto saben las empresas españolas que venden sus productos sobre la importancia que tienen? ¿Hasta qué punto debemos conocer las particularidades de cada una? Pues justamente, si he dicho que saben poco de los Incoterms, de las aduanas diría que casi cero. Eso es lamentable, porque realmente sí o sí cuando estamos vendiendo a terceros países fuera del ámbito intracomunitario hay dos aduanas, como ha dicho Carlos, que sí o sí nos afectan en nuestras ventas al exterior. Una que es nuestra aduana de despacho de salida, de exportación, con todos los requisitos y lo que conlleva, y otras que son las que van a tener que asumir el importador en destino. Y todo eso conlleva procedimientos, documentaciones, etcétera, que cuando una empresa española se plantee exportar, tiene que conocer toda la operativa de exportación con los requisitos documentales, etcétera, pero también qué documentos van a correr de su cuenta para que el importador no se presente con la mercancía a despachar y le falten documentos que corrían por cuenta de o eran parte o una obligación del exportador, porque es el único que está, por ejemplo, autorizado a emitirlos o que es quien debe solicitarlos. Imaginemos a una cámara de comercio o a quien sea. Por tanto, Carlos, la gestión de las aduanas es algo que no debemos dejar en manos del que va a transportar nuestra mercancía, que es algo que debemos gestionar nosotros desde el país de origen. Aquí influye mucho el Incoterm pactado entre el comprador y el vendedor. En mi opinión, como he dicho, en general, siempre hay excepciones, como ha comentado Natalia, el exportador debería gestionarse su aduana de salida y el importador su aduana de entrada. Al final, generalmente todos los operadores logísticos o transitarios o freight forwarders internacionales ofrecen el servicio de aduanas. Lo que sí que tienes que tener internamente es personal capacitado para poder controlar la gestión que se realiza de estas aduanas, así como los documentos necesarios para poder exportar, que el único, como ha dicho Natalia, el único autorizado para poder emitir ciertos documentos es el exportador. Entonces, antes de iniciar la aventura de la internacionalización, tienes que tener bien atado qué documentos hacen falta en destino para poder importar la mercancía que tú estás vendiendo. Al final, quien te puede asesorar de la mejor manera es un operador internacional logístico que a tus preguntas y tus inquietudes, pues él tenga la suficiente capacidad para darte la información necesaria para emitir la documentación acorde a las necesidades de tu producto. Quería añadir además que en el tema aduanero nos estamos centrando mucho en lo que es una mera venta de mercancías, pero cuando estamos promoviendo el comercio internacional, y pueden ser pymes también hay servicios o hay empresas que tienen que hacer instalaciones, montajes, etcétera. Y los grandes desconocidos en el ámbito internacional no son en sí las aduanas de exportación, donde hay un mero procedimiento de despacho, sin fiscalidad, etcétera, sino los regímenes aduaneros, las ventajas, las grandes ventajas que podrían aportar incluso a nuestros exportadores conocer lo que son las importaciones temporales, por ejemplo, que alguien que vaya con su equipo a exportar fuera y sepa los requisitos que tiene que cumplir. Bueno, estamos grabando aquí, pues que vayan con sus cámaras, con sus equipos de grabación, y que las empresas que se dedican a grabar fuera puedan tener también esa información. O los depósitos aduaneros, donde yo puedo tener mercancía almacenada porque ahorro muchos costes, como ha dicho Carlos. En mi transporte la tengo almacenada allí y luego hago una venta de mercancías directamente desde los depósitos aduaneros. O perfeccionar, o montar, o instalar. Cada vez las nuevas tecnologías nos permiten soñar ya con un mundo futuro y la innovación no tiene fin. Quizás determinado tipo de piezas no deberían de viajar, deberían de diseñarse y a lo mejor que haya una impresión 3D, porque a lo mejor tiene mucho peso o porque es algo que puede ser cemento o determinadas cosas, y que se hagan ya en destino. ¿Dónde? Pues en unos almacenes donde durante el tiempo de permanencia se instale y no haya fiscalidad, etcétera. Yo creo que eso es absolutamente esencial. O sea, que un buen estudio de las aduanas hace que no solo no sean un obstáculo, sino que pueden ser una oportunidad. Una gran ventaja, una magnífica oportunidad. Si es que son las grandes desconocidas, cuando el buen uso lo que haría sería, por supuesto, ahorrar costes y darnos una muchísima mayor eficiencia en nuestro trabajo y nuestra venta de productos, que pueden ser, lo que digo, no producto físico, un bien mueble, sino una instalación última hecha en destino.
Actualmente las pymes que han iniciado su camino internacionalizador pues optan a una variedad de medios de transporte de sus mercancías, terrestre, marítimo, aéreo. Por vuestra propia experiencia, para las empresas españolas, ¿hay alguno mejor que otro? ¿Hay alguno que podría, digamos, pues responder mejor a sus necesidades, Carlos? Cada modo de transporte tiene sus ventajas e inconvenientes. También el tipo de mercancía, el tipo de producto, el precio de las mercancías y te llevan a elegir un medio de transporte u otro. Al final, si tienes una urgencia, necesitarás enviar por transporte aéreo, si necesitas abaratar costes, si tienes un gran volumen, tendrás que irte al transporte marítimo, y si estás hablando de mercancía que se mueve dentro de la Unión Europea, generalmente vas al transporte terrestre. Entonces, según los requisitos del producto y la capacidad que tengas económica y los márgenes que tenga tu producto, tendrás que ir a un medio de transporte u otro. Al final no es que sea uno mejor que otro, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en función de tus necesidades tienes que elegir uno u otro. Precisamente muchas de estas empresas, acostumbradas a realizar un comercio más doméstico o si acaso intracomunitario, varía mucho cuando ya damos el salto, o podemos aprovechar parte de la experiencia desarrollada con un comercio más local para luego pues ponerlo al servicio de nuestro comercio internacional, o no tiene nada que ver la gestión del transporte en un ámbito o en otro. El comercio intracomunitario yo creo que es una muy buena manera de lanzarse al comercio internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente ya tenemos que empezar a gestionar una serie de documentos, que nos guste o no nos guste, hay que adjuntar pues facturas, es muy conveniente que haya documentos de transporte, etcétera, porque nosotros estamos vendiendo normalmente cuando exportamos, ¿verdad?, sin IVA, y nos tenemos que acostumbrar que tiene que haber esa constancia última de que hemos vendido pues a un territorio intracomunitario o que estamos exportando. Bueno, pues ya vamos cogiendo una mecánica, podemos vender en terrestre cuando hablamos intracomunitario, pero también con países muy cercanos, que como pueden ser Suiza, con los que tenemos grandes acuerdos, Noruega, etcétera, y no tener que ir a transportes que sean muy complicados, porque eso se puede hacer por transporte terrestre, y entonces ir dando pequeños saltos. Hay empresas que no pueden hacer eso, porque directamente su mercado ya es exterior, pero es verdad que aquellas que han empezado en el ámbito intracomunitario llevan ya una cierta ventaja porque conocen lo que es cargar un camión, los requisitos, un CMR, etcétera, documentos que van a ser básicos si utilizas ese tipo de transporte, y que aunque luego utilizarás otro, sabes que de alguna manera hay un documento de transporte del que te tendrás que hacer cargo si contratas el transporte, lógicamente. Carlos, la planificación de ese proceso logístico del transporte internacional de nuestros productos hacia el exterior, ¿qué implica? ¿Una planificación financiera, una planificación de personas, de inventario? ¿Cuál es la prioridad que debe tener en cuenta una empresa? Depende del tipo de producto que tú estés manejando, tendrás que plantearte y planificar de una forma u otra. Yo creo que lo primero que hemos comentado es conocer bien los requisitos en el país de destino, conocer los acuerdos bilaterales que hay entre la Unión Europea y los países de destino, que esto te puede llevar a un porcentaje de éxito elevado, ya que puede haber unos beneficios fiscales a la hora de importar este tipo de productos que si no los conoces, puedes estar en franca desventaja respecto a los competidores. Estamos hablando del 5% del valor del producto, 10, 7, 8, depende, ¿no? Entonces, conocer bien y planificar bien previo a iniciarte en la internacionalización, para mí es fundamental. O sea, vuelvo a repetir, es un porcentaje elevadísimo del éxito o del fracaso de una empresa en la internacionalización, sobre todo conocer las aduanas y requisitos, acuerdos bilaterales que hay con estos países. Hay una circunstancia que quizás no conozcan las empresas, y es la necesidad de adaptar el producto físicamente a las condiciones del transporte. ¿Esto se da con frecuencia? ¿Es algo que deben contemplar a la hora de hacer esta planificación? Desde luego que sí. Vamos a ver, tú cuando quieres mandar una mercancía, si puedes mandarla, y eso es algo que también tienen que conocer, en una unidad de transporte donde la mercancía sufra lo menos posible, desde luego las dimensiones de un contenedor son las que son, y por lo tanto muchas veces cuando vamos a mandar una maquinaria, pues tienes que saber que a lo mejor hay que quitarle las ruedas, o tienes que aprovechar la carga, o a lo mejor necesitas un contenedor con una pequeña altura de más, un high cube o lo que sea, para que tu mercancía, repito, vaya de la mejor forma cargada. Por otro lado, cuando mandas mercancía que está agrupada o consolidada con otras mercancías, sabes que se va a cargar y que tú no vas a estar presente en esa carga. Pues la protección que debe de llevar, etcétera, es absolutamente esencial. Pero es que además, con lo que decíamos de los requisitos, es que algo tan obvio como que el pallet de madera
cumpla con los requisitos de la NIM 15 es exigido por muchos países, es decir, incluso el mero pallet de la mercancía, pues hay que saber si tenemos que cumplir o no con esas certificaciones, adjuntar cierto tipo de documentación, etcétera, pues si no, no dejan que esa mercancía se importe en destino. Una de las cosas, por ejemplo, que cada vez se está dando más con el tema del vino es la forma de enviar vino fuera. ¿Vale? Y os pongo este ejemplo porque me ha pasado con algunas empresas. Cada vez se está utilizando más, siempre que se puede, y en determinado tipo de vinos, el envío en FlexiTank, una gran bolsa que se carga, no enviamos vidrio, ¿verdad?, que tiene mucho peso, y se llenan, se hace todo el embotellado en destino, por ejemplo, en China. Bien, pues esto no lo pueden hacer todas las empresas españolas y la administración española se lo tiene que plantear. Aquellas que tengan denominación de origen vienen obligadas a etiquetar aquí. Las administraciones se tienen que plantear que si dan fe a ciencia aquí los consejos reguladores y llegan las etiquetas y se embotellan aquí, se podría hacer exactamente lo mismo teniendo un intermediario, llamemos una oficina comercial o quien fuera en destino, que les diera ese servicio de controlar el etiquetado, aunque se embotellara y se etiquetara en destino. Digo, como una posible opción para abaratar sustancialmente los costes del vino en destino. No, y además esto incentiva la capacidad innovadora de las compañías, ¿no? Totalmente. En cualquier caso, empresas que nos estén escuchando, Natalia, Carlos, igual piensan, por lo que os han escuchado, pues que los Incoterms, las aduanas, la capacidad de adaptar mi producto, igual es demasiado complejo el proceso y se desincentiva, ¿no?, su capacidad de internacionalización. Se puede hacer, ¿no? Yo creo que perfectamente. Lo único que hay que tener la planificación previa y la inquietud previa y tener un asesor correcto, ya sea un operador o en destino, las oficinas comerciales también te pueden ayudar mucho en todos los requisitos que se necesitan para importar un tipo de producto, pero creo que es perfectamente asumible teniendo esa planificación que hemos comentado. ¿Cuál es la figura a la que habéis hecho referencia? Freight forwarder. Alguien que nos ayude a llevar nuestro producto. ¿Cuál es? Para mí es el freight forwarder, sobre todo hablando de terceros países, ¿vale? Esa idea de alguien que nos va a dar la prestación de servicios logísticos y también aduaneros para que nuestra mercancía llegue correctamente, lo que no quiere decir que nosotros entonces nos olvidemos de la operativa, no, la vamos a seguir de cerca, pero esa figura, ese operador, como puede ser la empresa de Carlos, que da un gran servicio, pues es absolutamente esencial. La verdad es que ahora hay, en el mundo este que estamos diciendo que se innova tanto, respecto de lo que es el mercado, el e-commerce o el e-business, ¿vale? Ahora lo que son esos logistas, que hasta hace poco a lo más que llegamos era el 4PL, el Fourth Party Logistics, daban un servicio que no era meramente ya el transporte o el almacenaje o la contratación de los envíos, etcétera, sino que ya hacían una gestión donde la competitividad y la optimización era básica. Pero es que hemos dado un salto ahora. Ahora ya está el 5PL, que es un extra donde él va a gestionar en destino que tú, como empresa que vendes en comercio electrónico, tienes que gestionar eso, despachos en destino, almacenamientos de mercancías, etcétera, y tiene que organizar facturación y cobros tuyos en destino, porque tu cliente no es ya un distribuidor que vas a utilizar un medio de pago, pues un crédito documentario, es una persona china que quiere tu pequeño producto y se lo tienes que poner en su casa. Bueno, pues esas figuras que están ahora despuntando van a ser el futuro y van a ser el gran apoyo. Y visto desde nuestro punto de vista, nuestros grandes operadores tienen que saber que también para toda Europa podemos ofrecer grandes servicios en 5PL para todas aquellas empresas de fuera que quieran entrar en el mercado comunitario también. ¿Pero las pymes tienen acceso a esta figura? Sí, cada vez más. Sí. La idea, eso sería un Amazon, para que nos hagamos una idea. Entonces, Amazon, lo que pasa es que Amazon es Amazon, y Amazon se queda donde quiere, que es hasta el punto del despacho, pero ya no te doy más, te almaceno, te distribuyo, estás en mi plataforma y vendemos, pero lo que necesitamos es grandes empresas logísticas que todavía den un salto cualitativo y ayuden aún más a las empresas en
en destino, a las empresas españolas. Carlos, ¿es costoso el proceso logístico, el transporte internacional para una empresa? Bueno, en mi opinión no es que sea costoso, al final hay que tener en tu escandallo de costes, considerar qué tipo de modo de transporte vas a utilizar y cuáles son los costes aduaneros en destino. En cuanto tengas esto controlado, tú podrás repercutir y tener un cálculo correcto del coste de tu producto. El problema es cuando no tienes calculado este escandallo de costes y vienen las sorpresas una vez que llega la mercancía al puerto o aeropuerto de destino. Aquí es donde está el problema. Mientras tú tengas repercutido en tu producto, en tu precio de venta, todos los costes, no es que sea más o menos costoso, es que estás haciendo lo que estamos hablando, una planificación correcta de la venta de tu producto en un país de destino, y siempre que te llegues y conozcas todos los acuerdos bilaterales, como te he dicho, que te puedas beneficiar para ser más competitivo en ese mercado. Oye, ¿y es el proceso logístico, Carlos, un proceso logístico fallido, uno de los principales responsables del abandono de los procesos de exportación de las compañías? En mi opinión, sí. En mi opinión, es un punto clave y esencial para el éxito de la empresa. Y creo que unos primeros envíos, unos primeros ventas fallidas te hacen desistir, porque generalmente la pyme no tiene los recursos económicos para poder mantener esos envíos fallidos, esas ventas fallidas, ¿no? Totalmente. Aparte que ellas se desmotivan. Es que no solo es eso, es que en el momento que ven que no controlan nada y de repente les llega un coste que ellos desconocían, ¿y yo por qué tengo que pagar esto? Y yo, hombre, porque has pactado ese Incoterm, porque era cosa tuya, o cuando estoy enviando determinadas cosas y hay un problema, yo no tengo por qué asumir esto. Sí, sí, lo tienes que asumir, y no solo no has conseguido un cliente, sino que encima te vienes con gastos extra por haber incumplido parte del contrato y desconocer lo que te atañía. Vamos. Los gastos extras, las posibles penalizaciones de haber firmado un contrato y no haber podido cumplir en el tiempo de entrega de los productos, ¿no? Entonces puedes tener doble extra coste, ¿no? Los problemas aduaneros que no has considerado, más las penalizaciones de tu cliente que al no haber cumplido en los tiempos de entrega, pues te puede llegar a penalizar. Las empresas disponen de herramientas financieras, de cobertura, de riesgos a la hora de pues realizar negocios internacionales. A ver, para mí, si vamos por el orden que hemos dicho, para informarse, que es absolutamente básico en toda la parte logística, desde luego cuentan con grandísimas herramientas de información, Market Access, todas las bases de datos que tenéis en ICES, oficinas comerciales, que les puede facilitar muchísima información de cuáles son los requisitos de su producto en destino. Para mí eso es absolutamente esencial. Luego, respecto de la logística, cada vez hay más sistemas o herramientas que le permiten controlar, si la empresa quisiera, todo el tracking, todo el seguimiento, ¿verdad?, la trazabilidad de si el producto se está entregando correctamente, incluso ya cabe la posibilidad de aquella mercancía que va refrigerada, saber si se controla o no se controla. Y desde luego, si necesitan apoyo logístico, pueden contar con empresas que les den ese asesoramiento extra, que hacen una especie de auditoría de cuáles son las necesidades, ese 4PL que decíamos, que ya está en un nivel gestión más allá de lo que es meramente darte los servicios que tú quieres. Te los da a la carta o ad hoc, hechos para ti específicos, porque son los que mejor se adaptan. Y por último, estaría todo el tema del seguro. Hay muchos seguros que las empresas desconocen que les pueden apoyar, no solo en la parte logística, que por supuesto y hay Incoterms en los que vienes obligados, sino contratar muy buenos seguros es absolutamente esencial, pero además cubrirte, por ejemplo, una falta de pago, un incumplimiento por parte de la otra parte, etcétera. Sí. Estoy pensando, Carlos, que el proceso del transporte internacional es posiblemente lo primero que deba contemplar una empresa incluso antes de vender su producto. Lo digo porque en una feria encontramos a un importador que quiere nuestro producto y se lo quiere llevar ya mismo, pero nosotros desconocemos absolutamente todo sobre el transporte internacional. Si eso lo hemos conocido previamente, bueno, pues igual podemos hacer una venta mucho más adecuada, mucho más tranquila y mucho más eficaz, ¿no? Correcto. Yo creo que para poder vender internacionalmente, según el Incoterm pactado, como hemos comentado antes, necesitas conocer bien qué costes vas a incurrir en función del Incoterm de venta. O sea, que yo creo que para poder dar un precio de venta tiene que ir acorde al Incoterm pactado y acorde a los costes logísticos los que vas a incurrir una vez te estás obligando con ese Incoterm. Sí, e incluso, fíjate, te diría más, no solo la pequeña empresa a la que nos estamos dirigiendo en este momento, muchas grandes empresas que hacen grandes proyectos, que tienen departamentos sí que muy diferenciados y ellos tienen su propio departamento logístico, aduanas son operadores económicos autorizados, simplificaciones aduaneras, cometen muchos errores muchas veces porque pactan un precio, el departamento de ventas vende,
sin haber tenido en cuenta la logística y todos los problemas aduaneros. Y resulta que al final el coste sí es, pero no han contado que luego tiene unos costes de despacho, no había el certificado has mandado al personal, está fuera y estás asumiendo costes logísticos que tenías que haber contemplado, lo que decíamos, casi previamente antes de elaborar ese precio último. Exactamente. Por tanto, ¿cuáles son los consejos que os atrevéis a dar a las empresas, bueno, que estén pues planteando pues o bien mejorar sus procesos de transporte porque no están satisfechos, o bien porque son nuevas empresas, proyectos emprendedores que entienden que internacionalizar está en su ADN, o bien otras compañías que están planteándose pues la posibilidad de vender en terceros países? Esos principales consejos. A ver, Carlos. Bueno, en mi experiencia yo creo que necesitas que la empresa que te asesore tenga conocimiento de tu producto principalmente y conocimiento del país de destino al que lo quieres exportar. Yo creo que, y luego identificar dentro de esa propia empresa, operador logístico o freight forwarder o transitario, como queramos denominarlo, identificar a la persona que conoce y que te pueda asesorar correctamente, porque no todas las personas dentro de un operador logístico te pueden asesorar correctamente y hay muchas empresas especializadas en un tipo u otro de producto. Entonces yo creo que lo primero es identificar estas empresas por tu tipo de mercancía y luego identificar a la persona dentro de esas empresas que sea la que de verdad te pueda asesorar correctamente. Natalia. Para mí, apoyo todo lo que ha dicho Carlos y además la formación. La formación es esencial. Es esencial que conozcan los medios de transporte, cuáles son los distintos medios, las ventajas y los inconvenientes que tienen, qué ahorros hay, que conozcan las aduanas que estamos diciendo, no solo para cumplir, sino para obtener grandes beneficios y que se formen muy seriamente en el uso de los Incoterms, porque nada más que van a sacar ventajas de ello, ellos también. Una formación además que exige actualización permanente. Continua. Bueno, pues hoy hemos conocido, gracias a vosotros, cómo los procesos logísticos del transporte internacional ya sabíamos que eran importantes. Sin embargo, creo que ha quedado claro que es un aspecto que las empresas deben contemplar incluso antes de cerrar su primera venta, porque en buena medida no solo va a determinar el éxito de esa transacción de comercio internacional, sino también los costes finales que hagan que le resulte eficiente y le haga mucho más competitivo su proceso de internacionalización. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Gracias.